Buenas tardes, me presento, soy la doctora Cintia Saray Orozco Atondo y en conjunto con la doctora Altaira Geraldine Osuna Beltrán y el maestro Daniel Iván Álvarez Avilés, venimos a presentarles la ponencia denominada Educación Financiera Universitaria, una herramienta para reducir la desigualdad regional y potenciar el desarrollo sostenible en Hermosillo, Sonora, México. Esta investigación es un análisis del nivel de conocimiento financiero y su impacto en el desarrollo regional sostenible y la reducción de desigualdades en Sonora. Para empezar con esta investigación y esta exposición, vamos a hablar por qué es importante la misma. Hoy en día, la educación financiera se ha consolidado como una herramienta esencial para el desarrollo económico y la reducción de desigualdades a nivel global, nacional y regional. En particular, la población universitaria representa un sector clave, el cual es el encargado de impulsar el conocimiento financiero, ya que sus decisiones y habilidades en el manejo de sus recursos financieros pues impactan no solo en el bienestar individual, sino también en el desarrollo sostenible y también la justicia social en sus comunidades. Vamos a hablar un poco del contexto regional de esta investigación. El estado de Sonora forma parte de la República Mexicana. Este estado está conformado por 72 municipios, del cual su capital es la ciudad de Hermosillo, Sonora, en donde la desigualdad territorial y desafíos socioeconómicos presentan pues desafíos específicos y la educación financiera pues puede contribuir significativamente a cerrar estas brechas económicas y fomentar un desarrollo regional más equitativo y sustentable. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a lo siguiente. En la ciudad existe mucha polarización en lo que es los niveles socioeconómicos y que tienen, o más bien están íntimamente relacionados con el nivel de educación que se tiene. Es por esto que esta investigación tiene como objetivo analizar el nivel de educación financiera entre estudiantes universitarios de Hermosillo, evaluar su impacto en las decisiones económicas y explorar cómo esta herramienta, o más bien cómo la educación financiera se vuelve una herramienta que puede potenciar el desarrollo sostenible, obviamente con un enfoque en la reducción de desigualdades y la inclusión financiera. Es por esto que hay que recalcar que los estudiantes universitarios tienen un potencial transformador, ya que representan un grupo estratégico en la cuestión de las decisiones financieras de lo que es la región. Ahora bien, vamos a hablar de los objetivos de esta investigación. El objetivo general de esta investigación es analizar el nivel de educación financiera entre estudiantes universitarios de Hermosillo y evaluar su influencia en decisiones económicas personales y su potencial rol en el desarrollo sostenible y sobre todo la reducción de desigualdades regionales. Como objetivos específicos tenemos 5. El primero es evaluar conocimientos y habilidades financieras. El segundo es identificar fuentes de información de confianza. El tercero es analizar hábitos de ahorro e inversión. El cuarto es explorar percepciones sobre políticas públicas aplicados a este tema de la educación financiera. Y el último, formular recomendaciones regionales. Ahora bien, si hablamos un poco del marco teórico, tenemos que primero definir lo que es la educación financiera, la cual se define como un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que permiten a los individuos tomar decisiones informadas para administrar sus recursos económicos y enfrentar los desafíos financieros a lo largo de su vida. Esta definición es según Luzardi 2019. También tenemos que delimitar la importancia que tiene esta capacidad, ya que resulta crucial para la inclusión financiera. ¿Qué es la inclusión financiera? Pues es el acceso y el uso efectivo de productos y servicios financieros formales que facilitan el ahorro, la inversión y la gestión del riesgo. Diversos estudios internacionales han evidenciado que un bajo nivel de educación financiera está ligado a menores tasas de ahorro, endeudamiento excesivo e incluso falta de participación en sistemas de inversión y protección social, según la OCDE 2020. En México, pese a avances en inclusión financiera, persisten brechas muy importantes
entre regiones y grupos poblacionales específicos, destacando las desigualdades territoriales y socioeconómicas que limitan el acceso y uso efectivo de servicios financieros. Hace alrededor de 2 sexenios, el presidente, en aquel entonces el presidente Enrique Peña Nieto, sacó una iniciativa del gobierno en donde se le daba un especial, digamos, valor a lo que es la educación financiera, y es por esto que le dio esa actividad específica a la CONDUCEF, que viene siendo la Comisión Nacional de Usuarios de Servicios Financieros aquí en nuestro país, y le dio esta actividad para que difundiera toda esta educación o todo este bagaje de temas para que las personas que tuvieran relación con el sistema financiero mexicano tomaran decisiones informadas y asertivas. Por otra parte, tenemos que en particular los jóvenes universitarios pues constituyen un grupo clave porque forman parte de la población activa futura y están en un momento decisivo para desarrollar hábitos financieros saludables. Si hablamos un poco del impacto regional, pues en regiones como Sonora, donde la dinámica económica está influenciada por su condición fronteriza, la sustentabilidad en contextos áridos y modelos productivos en transformación, la educación financiera puede convertirse en una palanca para la resiliencia económica y social. Esto según lo dicta la Secretaría de Economía en uno de sus desplegados del año 2024. Por ello, podemos decir que integrar la educación financiera con políticas públicas, programas educativos y estrategias locales es fundamental para promover el desarrollo regional equitativo y obviamente favorece la construcción de un capital humano capaz de enfrentar los retos económicos, sociales y ambientales del presente y el futuro. Si ahorita nosotros como país promovemos la educación financiera, pues los jóvenes universitarios al tener esa información, al conocer la importancia de la inversión, la importancia del ahorro, pues vamos a generar conciencia de lo que es el ahorro para el futuro, de tal manera que va junto con pegado. Y al momento de hablar de ahorro para el futuro e inversión, podemos hablar de emprendimiento, y si hablamos de emprendimiento, hablamos de un movimiento económico regional bastante considerable. Ahora bien, vamos a hablar de la metodología de este estudio. Este estudio, pues, es un estudio cuantitativo, el cual consiste en una investigación descriptiva y transversal con correlación de datos en un solo momento para describir el nivel de educación financiera y hábitos económicos de una cierta población y muestra. Esta población, como lo decíamos ahorita, son estudiantes universitarios, principalmente de instituciones públicas y privadas ubicadas en lo que es la ciudad de Hermosillo, Sonora. La población estimada de estos estudiantes son de 37,000 estudiantes, según lo reporta la página del gobierno del estado de Sonora. Por lo tanto, la muestra recomendada es de 380 estudiantes con un 95% de confianza y un 5% de margen de error. El instrumento utilizado para esta investigación fue una encuesta estructurada basada en instrumentos de la OCDE-INFE y CONDUCEF, adaptados para reflejar conocimientos, actitudes y prácticas financieras. Al aplicar dicho instrumento, estos fueron los resultados. Del perfil de la muestra de los 380 estudiantes encuestados, la cual pues obviamente es una muestra representativa de la población universitaria de Hermosillo, como lo comentaba ahorita, el 52% son mujeres, lo cual representa 201 mujeres contra 189 hombres, o sea, una distribución equilibrada. De esta misma muestra, el 70% predomina en etapa temprana de vida universitaria, o sea, de los primeros semestres, ya que van desde los 17 hasta los 22 años. 164 personas están en el primer semestre, por lo tanto podemos decir que dentro de la muestra 164 personas están en inicios de su trayectoria universitaria.
El instrumento fue construido en diferentes partes. Primero vamos a hablar de los niveles de conocimiento financiero y luego de los hábitos y prácticas financieras. En la primera pregunta, a los jóvenes se les hacía la pregunta tal cual si conocían lo que era el interés compuesto o la definición del mismo, para qué servía, y contestó únicamente el 48% identificó correctamente el concepto, mostrando obviamente una importante carencia del 52% de explicar o de conocer más bien lo que significa el interés compuesto. Después se les puso una pregunta que si cuando hablábamos de que una tarjeta pagaba el 12% anual, equivalía al 1% mensual. Un alto porcentaje cree erróneamente que eso es verídico. También cuando hablábamos del tema de la inflación, decíamos que si la inflación se definía como el aumento desmedido de los bienes y productos, bienes y servicios, ahí el 84% comprende el efecto negativo sobre el poder adquisitivo de este fenómeno económico. Luego también en otra de las preguntas que se les hizo a los jóvenes, hablaba de que si nosotros como inversores ya teníamos una cantidad de dinero específica, diversificábamos en qué íbamos a invertir, disminuía el riesgo. En esto pocos saben que diversificar inversiones disminuye el riesgo, mostrando un resultado del 22%. Ahora bien, si hablamos de hábitos y prácticas financieras, lo dividimos en 4 partes: ahorro, crédito, presupuesto e inversión. En estos puntos, en el ahorro tenemos los siguientes resultados. Solo 92 personas, que representan el 24% de la muestra ya señalada, ahorran siempre. 168 personas ahorran algunas veces, representando el 44%, y 19 personas nunca ahorran, lo cual representan el 5%. Por otra parte, en el crédito, 194 personas han tomado créditos formales y 187 han tomado créditos informales. Aquí nos llamó mucho la atención estos 2 puntos, porque como decíamos que eran jóvenes que apenas iban iniciando la universidad o que estaban en primeros semestres, pues en su mayoría conocían el tema del ahorro y algunos lo aplicaban, no regularmente, pero sí lo hacían. Otra cosa que nos llamó mucho la atención, que más de la mitad pues ya han tomado un crédito formal y no tienen conocimientos específicos financieros. Entonces eso es preocupante, porque el día de mañana pueden tomar decisiones financieras que los pueda llevar a un caos financiero, ¿no? O que ya no tengan una salud financiera buena. Luego, cuando veíamos el tema de presupuesto, 77 personas únicamente controlan sus gastos regularmente, que representa el 20%, o sea, personas que le dan seguimiento a sus gastos, ¿no? Y 192 personas no controlan sus gastos. Esto es todavía más preocupante, y lo cual nos dice o nos denota que debemos de hacer énfasis en lo que son los gastos, decirles a los jóvenes universitarios que cómo gastar inteligentemente, evitar gastos hormiga, etcétera. Por otra parte, cuando hablamos de inversión, apenas 62 estudiantes invierten, lo cual representa un 16%, y 225 pues no muestran ni conocimiento de inversión. Esto también es preocupante, y lo cual nos indica que nosotros, como parte de una universidad, pues debemos de atacar este punto, ¿no? Para que los jóvenes estén interesados en invertir. Sobre todo considerando que parte de la inversión está muy relacionada con el emprendimiento, y el emprendimiento con la generación de empleos, etcétera, ¿no? Ahora bien, en la tercera parte del instrumento hablamos de lo que son las fuentes de información y confianza. 219 estudiantes confían mucho en las instituciones financieras para la información financiera, pero nos llamaba mucho la atención porque en la pregunta no conocen lo que es la Comisión Nacional de Derechos de Usuarios de los Servicios Financieros, CONDUCEF. Sin embargo, confían en los bancos ciegamente, tal cual.
Luego también hablábamos del Internet y redes sociales. 197 estudiantes consideran la información digital como la más confiable. Ahí nos llamó mucho también la atención, que quiere decir que en ellos se aplica lo que son ahora los nuevos bancos en línea, etcétera, ¿no? Luego, por último, tenemos los programas universitarios. 167 estudiantes confían mucho en los talleres y programas universitarios. O sea que nosotros, como parte de las universidades, debemos de difundir esta información porque generamos confiabilidad. Pero tenemos una alerta crítica en los resultados. 0 estudiantes reportan estar informados sobre programas y políticas públicas de educación financiera en México. Por lo tanto, decimos que hay una nula difusión y conocimiento. Ahorita yo les comentaba que el presidente Enrique Peña Nieto en su momento, él generó esta dinámica a través de la Conducef y nadie la conoce. La Conducef da diplomados de educación financiera totalmente gratuitos, donde les enseñan temas como la inversión, el ahorro para el retiro, lo que son los PPRs, les enseñan también diferentes temas, ¿no? Lo que viene siendo el emprendimiento, les hablan de los seguros, de las afores, y ellos no tienen conocimiento de que en México exista esta institución y los programas que tiene la misma para difundir educación financiera. Más aparte, no se tiene conocimiento de políticas públicas, o sea, lo que viene siendo el poder legislativo de nuestro país no difunde o no le da seguimiento a este tipo de iniciativas que tengan que ver con la educación financiera. Resultado del anterior, podemos concluir y recomendar lo siguiente. Podemos concluir, número 1, brechas identificadas, amplio desconocimiento en lo que es inversión, interés compuesto, cálculo de tasas, a pesar del uso financiero, del uso de productos financieros formales, como les decía ahorita, que ya manejan créditos, entonces quiere decir que van a ciegas y aceptan créditos, ¿no? Lo cual puede repercutir en su salud financiera futura. Luego también lo que es la demanda estudiantil. 371 estudiantes consideran que la universidad debería promover mucho la educación financiera, no solo en carreras que tengan que ver con el área económico-financiera, sino con carreras como las ingenierías que no ven este tema, ¿no? Y que es un tema que sirve para la vida cotidiana. La tercera conclusión a la que llegamos es que hay que hacer una acción urgente y fortalecer programas universitarios, campañas informativas y políticas públicas con mayor difusión y efectividad. ¿Para qué? Para que lleve a un mayor número de población y todos nos veamos beneficiados. Cuando una región tiene una población bien preparada, pues obviamente se ve reflejado en los resultados. Y si lo aplicamos en el ámbito financiero, si lo que es la ciudad de Hermosillo tiene personas con conocimientos financieros básicos, pues obviamente se va a ver potenciada su economía. Por lo tanto, es recomendable fortalecer a la educación financiera en la comunidad universitaria, ya que es fundamental para fomentar decisiones económicas informadas, fomentar o más bien dar a conocer lo que es el ahorro, el uso responsable del crédito, la inversión, la contribución a las desigualdades y al desarrollo regional sustentable. Hasta aquí sería todo. Aquí les mostramos lo que son las referencias bibliográficas en las cuales basamos nuestro marco teórico. Quedamos a sus órdenes. Muchísimas gracias.